Y a propósito de cocaína, ya aparecen los estudios que demuestran que las ollas del microtráfico en todas las ciudades, en este caso en la ciudad de Medellín, que es la primera en hacer un estudio serio, dependen del microtráfico, que de ahí nace todo, que esa es la fuente de todos los males en materia de ataques, en materia de fleteos, en materia de robos, en todos los puntos de seguridad está detrás la olla del narcotráfico, financiando, drogando a la gente para que drogada cometa los peores atropellos, haciendo todo lo que se hace en el mundo del crimen, a partir de un primer y fundamental negocio, la venta de bazuco y la venta de coca y de marihuana en las ollas del microtráfico. Barcelona, una lección no aprendida, advertencias olvidadas. Hablaremos hoy con un muy distinguido político español, Santiago Abascal Conde, sobre lo que está pasando con el terrorismo en España y de la manera como se lo está enfrentando. Hezbollah, la organización terrorista del Líbano, ataca a ISIS en la frontera entre Líbano y Siria. Hubiéramos creído que estaban asociados, pero parece que están enfrentados. Hezbollah también ataca a ISIS. En Venezuela, el diputado Guaidó cuenta que el país tiene proyectos por $22.000 millones con Odebrecht. El país no, Maduro para ser más exactos. Líder de movimiento de supremacía blanca se entrega en Estados Unidos. Ya había sido citado a propósito de los enfrentamientos que se cumplieron en Charlottesville, y este hombre se entregó a las autoridades para rendir cuenta de sus actos. Bombarderos rusos con capacidad nuclear sobrevuelan Norcorea. Mientras tanto, los Estados Unidos y Corea del Sur adelantan sus habituales ejercicios militares. Y Kim Jong-un, el tirano de Corea del Norte, calladito. Llega huracán de categoría 3 a Texas. Es la tormenta más fuerte que azota ese estado desde 1999. En los Estados Unidos, una señora se ganó el Powerball, una lotería que entregó un premiecito de $753 millones, nada menos que eso. La denuncia de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Es un documento que no se ha leído suficientemente, sencillamente dramático, que pone de presente todas las irregularidades de las campañas de Santos 2010 y 2014 y que no han sido investigadas, porque ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Comisión de Acusaciones quieren asumir su deber para proteger a Santos y para proteger su campaña. Santos fue presidente indigno en el 2010 y en el 2014 con mayor razón. Y por supuesto, extralimitó los topes de la campaña y en esa medida debe perder la investidura de presidente de la República. Las FARC y la Iglesia Católica en el Putumayo. Las FARC no han empezado todavía a obrar en plenitud y ya sacaron las garras. Lo que le está pasando a los prelados, a los sacerdotes, a los fieles católicos en el Putumayo, víctima de las FARC, una de las regiones que el presidente Santos, el expresidente Santos, le entregó a las FARC para que hicieran en ellas lo que les diera la gana. Primera víctima, como tiene que ser, la Iglesia Católica. Obviamente no la Iglesia Católica que en parte está asociada con las FARC para cometer todos sus atropellos, sino la Iglesia de los curas que hablan del Evangelio y de Jesús y de la caridad cristiana y del amor, esos, cómo la están pasando en el Putumayo. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que pasó en París y en Francia
después de la celebración apoteósica de la liberación de París y de Francia de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Bueno, es un alivio ver cómo, a pesar de las circunstancias, el talento que crece en Colombia, ¿no? Es impresionante, de verdad. Y en todas las áreas. Ahora escuchábamos en la canción, pero bueno, ni hablar de la literatura y de otras áreas. No nos va tan bien en el tema de la política, les quiero contar, porque no ha gustado para nada el inventario de medios que presentaron las FARC, ¿recuerdan? Bueno, pues fue tan descarado el inventario, lleno de objetos ridículos como escobas y exprimidores y ausencia casi absoluta de bienes y dinero, que hasta el gobierno ha tenido que salir a protestar. El propio Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto, dijo que si las cosas son como dice el fiscal general, el inventario es una burla a las víctimas. A mí me llama la atención que el consejero para el posconflicto no conozca ese inventario, ¿no? Todavía, y que diga que sí, las cosas son como dice el fiscal. Algo difícil de entender, ¿no? Porque el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez le pide al gobierno que revele el total del inventario de esa guerrilla y que levante el veto y la confidencialidad que existe sobre ese inventario que ya está en poder del fiscal. La respuesta del gobierno a través del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, fue recordar que aquellos de las FARC que escondan bienes perderán los beneficios de la Justicia Especial para la Paz y los bienes que no sean declarados serán objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía y esos bienes serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, otro organismo. Mientras tanto, las FARC avivan la polémica y dicen a través de Pastor Álape que el fiscal está apelando al sensacionalismo y que no está contando toda la verdad. En definitiva, un show más de las FARC en donde el público contempla estupefacto cómo el grupo narcoterrorista no solo hace lo que le da la gana, sino que el gobierno los premia por sus delitos. Para acabar con la polémica, yo sugeriría pues lo que dijo el fiscal, porque el gobierno no hace lo que le pidió el fiscal, que es levantar el veto y la confidencialidad del inventario de las FARC. Creo yo que eso es lo mejor, ¿o no? Hágame el favor. Todo es secreto. La entrega de armas fue secreta para que no viéramos la ridícula entrega de unos fierros viejos de las FARC a sus cómplices de la ONU. Se burlaron de Colombia y se burlaron del mundo. Entrega de secuestrados, ninguna. Y desaparecidos, ninguna. Entrega de niños, 100 de 3.000. Y siguen tan campantes. Y entrega de bienes, unos exprimidores, unas cantimploras y unas trapeadoras. Eso es lo que entregan. Y unas fincas sin identificar, que no son fincas. Le entrego la finca La Cristalina. A ver, ¿y dónde está? ¿Y usted cómo la adquirió? Están entregando, inclusive, dice el fiscal, terrenos baldíos. Es decir, le están entregando a la nación lo que le pertenece. Bueno, y le están entregando... Que se apropian de carreteras también, ¿no? Carreteras, sí. Carreteras vecinales, porque las repararon. Hágame el favor. Sí, porque las necesitaban reparadas para sacar la droga, ¿no? Es otro tema. Bandidos burlándose del país, muertos de la risa, porque creen que con los colombianos hacen lo mismo que hicieron en La Habana con los de la Calles y con los Sergio Jaramillos, que eran sus amigotes, ¿no? Con los que se abrazaban y tomaban tinto. Los colombianos, perdónenme la expresión, Montserrat, y perdónenme, queridos oyentes, pero no somos tan pendejos para caer en la trampa de estos criminales que ahora entregaron los bienes, como entregaron las armas, muertos de la risa, como entregaron los niños sin entregarlos, como salieron del tema de los secuestrados callados la boca y no le dijeron a nadie nada. Y estos son los que están haciendo la paz y los que vienen para el Congreso y los que seguramente van a recibir voces de amor del Papa Francisco, ¿no? cuando llegue aquí a Colombia.
Claro. Mire, doctor Londoño, me gustaría cerrar esta noticia con esta opinión. Los oyentes a través del chat se expresan y efectivamente no comen cuento, como usted dice. Y dice Jeje, 6 años y no negociaron nada, no hicieron inventario, solo beber y escribir monsergas en Cuba. Y recibir un país que se les entregó. Santos le entregó el país a estos bandidos, que son bandidos hasta en esto. Cuando llega la hora de decir con qué bienes van a reparar a las víctimas, salen con el cuento de las trapeadoras y la sal de frutas Lúa. Hombre, por Dios, y el país tiene que tolerar esto. No, señores asesinos de las FARC, pudimos ser víctimas de ustedes como lo fuimos, porque ustedes son unos asesinos, pero no, los colombianos pendejos no somos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 25 de agosto del año 17. Faltan 347 días para que terminemos con el más corrupto gobierno de la historia de Colombia. Son las 6:30 de la mañana. La orden de los narcoterroristas de las FARC, amigos del Nobel de la Paz, espurio presidente bolivariano de Colombia, es no reunir a las comunidades para predicar. Los socios del comandante Santiago, las FARC, expulsaron a 6 sacerdotes católicos. El obispo de Mocoa aseguró que la guerrilla les prohibió evangelizar y oficiar misa. Monseñor Luis Alberto Parra denunció que las intimidaciones provocaron que 6 sacerdotes abandonaran sus parroquias. Abro comillas. En el manual de convivencia de las FARC, que están en la zona, han pedido que cerremos los templos, que no visitemos veredas, que no prediquemos, que no celebremos nada religioso, señaló el jerarca eclesiástico. El obispo aseguró que las amenazas se dieron en zona rural de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamón, en ese departamento. Abro comillas. Puerto Leguízamo. Bueno, señor. Abro comillas. Yo a los sacerdotes los he traído precisamente por su seguridad y para que ellos estén tranquilos, explica el jerarca eclesiástico de Mocoa. La advertencia de las FARC también es para pastores protestantes. La orden es no reunir a las comunidades para predicar. Doctor Londoño, ¿y el Papa qué? ¿El Papa qué? Es que la religión es el opio del pueblo. Esta es una organización comunista, marxista. Para el marxismo la religión es el opio del pueblo. Y entonces están obrando en plena conformidad con lo que sienten. Y ha sido así siempre. Por eso en Bojayá le tiraron una bomba y mataron a todos los feligreses, hombres, mujeres y niños que estaban refugiándose de un ataque de ellos contra los que decían paramilitares, y mataron fue a los feligreses. ¿Cuántos sacerdotes de la iglesia no ha asesinado la guerrilla? Y a Monseñor Jaramillo allá en el Auca, ¿quién lo asesinó? Por eso, y a... ¿Cómo se llamaba el monseñor que fue obispo de Cali? Y que estuvo también en Urabá. También lo asesinaron. Pero pues es que eso es lo que ellos hacen, porque esa es su estructura política. Perseguir a la religión, porque la religión es el opio del pueblo, y la religión es su enemigo, porque como la religión cristiana predica el amor, predica la paciencia, predica las grandes virtudes del espíritu, eso es enemigo de la revolución violenta, y de la bomba, y de la protesta sangrienta. Entonces, William, es perfecta lógica marxista. Sí, señor. Lo que están haciendo en el Putumayo. Y entonces el cura de Ru dice, esta conversión de las FARC me tiene conmovido. A ver, padre de Ru, ¿y lo del Putumayo cómo lo explica? Y lo que va a pasar en toda Colombia cuando estos bandidos, amigos suyos, sean los dueños del país. Porque esa es la verdad. Claro. Esa es la verdad. ¿Cuántos han sido?
todos esos marxistas que estuvieron también en la Guerra Civil Española, cómo trataron a los curas y a los monjes. ¿Saben cuántos curas fueron asesinados en la Guerra Civil Española? 5.000. 5.000. Uy. Y son exactamente de la misma ideología de estos de acá. Claro. Pero de eso, esto no nos puede llamar a engaño ni nos podemos sorprender ante lo que es evidente. Las FARC son una organización marxista que empieza por detestar la Iglesia católica y la cristiana también. Claro. Todas las religiones, el opio del pueblo. Ojalá recordemos a Monseñor Isaías Duarte Cancino. Monseñor Claro. Duarte Cancino. Era Sí, el señor. nombre que Aquí era nos el lo nombre hicieron. que se me escapaba. Sí, claro. Asesinado por ellos. Claro. Asesinado por ellos. Esto no se sorprendan en absoluto. Lo del Putumayo es la primera entrega, es la cuota inicial. Esperen lo que viene, cuando tengan más poder y cuando dominen en las zonas y cuando tengan las armas y cuando el general Naranjo acabe de armarlos con la policía rural y acabe de armarlos con la UNP. Esperen y verán lo que va a suceder. Con lo que va a suceder, el general Naranjo, el mismo que está esperando en un acto político en la Plaza de Armas al Papa Francisco. Claro. Y lo dijo el señor Naranjo. Y lo dijo el señor Naranjo. Porque es que esto hay que recordárselo a la gente, doctor Londoño, porque un vicepresidente de la República no puede hacer lo que... Escuchémoslo nuevamente con su venia, doctor Londoño. Bueno, su santidad viene en una doble condición, Juan Roberto. Él viene como jefe del Estado Vaticano y viene como líder apostólico de la Iglesia. Y lo que está programado el día 7 es que aquí sea recibido como jefe de Estado por nuestro presidente Juan Manuel Santos con honores. Ya, listo. Como jefe de Estado viene a hacer política. Qué lindo. Viene a hacer política. Lo dice el encargado de recibirlo a nombre del gobierno. Claro. En doble condición. Y aquí lo vamos a recibir como jefe político. Bueno, muy bien. Pero es bueno saberlo. Es bueno saberlo para que no nos llamemos a engaño. El Papa Francisco viene a hacer política a Colombia y que no nos quede la menor duda sobre el particular. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. La tiranía de Nicolás Maduro hace negocio redondo con el hambre de los venezolanos. El gobierno venezolano compra comida en México para venderla 112% más cara a los pobres de su país. De acuerdo con el Sistema de Información Arancelaria mexicano, el gobierno venezolano pagó a empresas que operan en México $16 por una canasta de 11 productos básicos que después revendió a un precio de $34 en los barrios más pobres del país. Miren estas cifras. Entre enero y mayo de 2017, Venezuela compró a México 414.124 toneladas de alimentos para vender a través de los CLAP. Los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, son un programa de Maduro que puso a andar hace un año, supuestamente con el fin de acabar con la escasez y eliminar la intermediación, que según él es la culpable de la inflación en el país. Estas bolsas de alimentos son vendidas directamente por el gobierno a través de los comités locales organizados por el chavismo en los barrios más pobres. Y son para muchos venezolanos la única forma de conseguir alimentos, porque recordemos que Maduro acabó con toda empresa privada en Venezuela. Mejor dicho, han creado un monopolio. El Estado es prácticamente el único que le vende alimentos a los pobres y lo hace al precio que quiere, 112% más. Esta semana la fiscal Luisa Ortega llamó la atención sobre una empresa en México que vende alimentos para los CLAP y cuyo copropietario sería Nicolás Maduro. Es decir, Maduro tiene una empresa en México que le vende alimentos al gobierno venezolano. Pero siguiendo con el hilo de corrupción, entre las empresas elegidas por el gobierno de Maduro para importar alimentos desde México hacia Venezuela, destaca Postar Intertrade, cuyo dueño es Samark López Bello, que es señalado por los Estados Unidos de ser el prestanombres del vicepresidente venezolano Tarek El Aissami. El negocio es de proporciones gigantescas. Mientras en público Peña Nieto y Maduro parecen enemigos, los datos de la Secretaría de Economía de México cuentan una historia muy distinta a la que se ve en la televisión. Venezuela no es el enemigo diplomático, sino el comprador número 1 del mundo en 7 de los 11 productos que llenan las despensas CLAP. Arroz, maíz blanco, lentejas, frijol negro, atún en lata, salsa de tomate y pastas. Y el segundo cliente del resto de los víveres con los que se completa esta caja de comida: aceite vegetal, leche en polvo y azúcar.
¿En dónde está el robo? En todos los puntos de la cadena. Primero tenemos a Maduro, que es el dueño de una de las empresas que vende los alimentos en México. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Seguramente también tienen negocios turbios con las otras empresas que le venden alimentos al gobierno venezolano. Luego el que importa es el vicepresidente Tarek El Aissami. Y después los productos se venden por el gobierno a más del doble. Maduro empobreció a los venezolanos y ahora hace una fortuna con el hambre del pueblo al que tiene esclavizado. Esa pues es la situación de Venezuela. Están jugando con el hambre de los venezolanos. Hay que ver esos dólares, Vanessa, a cómo se los liquidan a los pobres de Venezuela, al tipo de cambio oficial o al tipo de cambio de la calle. Porque usted dijo que se los vende 100 y tanto por ciento más caro, pero más caro es en dólares. Como la gente en Venezuela no tiene dólares, paga en bolívares. ¿A qué tipo de cambio? Sí, no, eso se lo venden al oficiales. Esos esas bolsas de comida son prácticamente la única opción que tienen porque los otros alimentos sí están muchísimo más caros. Bueno, entonces se los venden a tipo de cambio oficial y hay que ver pues ese tipo de cambio oficial cómo funciona y cómo después hacen ventas de dólares a tipo de cambio oficial y después los revenden al tipo de cambio libre. Y la diferencia es de 10 a 19.000. Sí, ese es otro negocio. Y esas son las fortunas fabulosas que han hecho los boliburgueses, los militares, los que se han robado literalmente a Venezuela. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Importante carta presentaron los expresidentes Andrés Pastrana y el senador Álvaro Uribe Vélez, dirigida al fiscal general de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, al procurador general y al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde ponen de presente, con una absoluta minucia de los hechos, cómo habría ingresado dinero de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, presidente en 2014. Los mandatarios solicitan a las mencionadas instituciones que adelanten de carácter urgente una investigación para determinar cómo funcionarios de Odebrecht ingresaron dinero para Santos a través de su gerente de campaña, Roberto Prieto. Piden los exmandatarios que se establezca si a Roberto Prieto se le entregaron 3 millones de dólares. Para la época serían unos 6.000 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera. $1 millón para Paddington en Panamá para una supuesta encuesta de favorabilidad de Santos, donde aparece mencionado también la empresa Sancho Publicidad. Un contrato de $1 millón para mejorar la imagen de Odebrecht en Colombia. La solicitud de 2 giros por parte de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos, por 650.000 y otro por $350.000. Piden los exmandatarios que se establezca el ingreso de dinero también en la segunda vuelta a la presidencia de Juan Manuel Santos, pues al parecer existe el ingreso el 9 de junio de 2014 de 3.894.748.490 pesos con 78 centavos. También solicitan que se investigue el dinero que se usó para saldar las cuentas pendientes de la campaña de Santos presidente, donde habrían recibido 3.920 millones de pesos, donde a través de la empresa RGQ Logistic se hicieron pagos iguales de 490 millones de pesos. Por último, en la misiva que se encuentra en nuestras redes sociales, @Hora de la Verdad, Pastrana y Uribe le piden a las autoridades que se establezca el pago de dineros a funcionarios vinculados con la Dirección Nacional de Infraestructura, ANI, por parte de Odebrecht. Graves denuncias de los expresidentes Pastrana y Uribe que dejan en la mesa la pista correcta para que se investigue la campaña de Santos en 2014 y no pase lo que ocurrió en el 2010, cuando la mafia presuntamente pagó $12 millones a la campaña de Juan Manuel Santos para hacerlo presidente y quedó en nada. También les recordamos revisar el artículo 109 de nuestra Constitución, que es clara en señalar que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Esa carta trascendental sobre la que tendremos que volver cuantas veces sea necesario, está dirigida a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación. Todas esas entidades y instituciones han dejado pasar por alto estas circunstancias que el país conoce y que los presidentes recogen para exigir respuesta a su denuncia formal.
De manera que esto no es una carta de cortesía, no es una carta llena de urbanidad, es una denuncia formal de 2 expresidentes de la República por violaciones flagrantes a las leyes electorales por parte de Juan Manuel Santos en su primera y en su segunda campaña. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. En la parte deportiva continuamos hablando de la Vuelta a España. La 6ª etapa de la Vuelta ayer destacó a los colombianos Darwin Atapuma y Harlison Pantano. Además, en la general, Esteban Chávez ascendió al segundo lugar, ya que el estadounidense Van Garderen sufrió una caída que le hizo descender al 4º puesto. La mala noticia para Colombia fue el retiro de Carlos el Bananito Betancourt del equipo Movistar, quien se vio involucrado en la caída que sufrió el corredor estadounidense que sin intención lo derribó al piso. Betancourt, que ocupaba la posición 16 en la general, consiguió finalizar la etapa cruzando la meta a 12 minutos del vencedor, el polaco Tomasz Marcinski, antes de ser trasladado al hospital donde se confirmó la fractura del tobillo. Hay que destacar lo hecho ayer por Atapuma, ganó 2 de los premios de montaña y terminó segundo en otro. Harlison Pantano también fue protagonista, terminó segundo detrás de Atapuma en el último premio de montaña ganado. Darwin terminó llegando en el lote con los líderes, que arribó a 26 segundos del ganador de la etapa, y Pantano se quedó sin piernas al final y llegó a 52 segundos. Chris Froome continúa de líder con los mismos 11 segundos sobre Esteban Chávez, que ahora es segundo, y el irlandés Nicolás Roche a 13 segundos es tercero. Alberto Contador demostró que ha vuelto a recuperar sus sensaciones tras su sufrimiento en la tercera etapa, aunque sigue lejos en la general a 3 minutos 10 del líder. El español fue ayer el que protagonizó una de las escapadas al final del recorrido. Hoy 7ª etapa, la más larga de la vuelta, de 207 kilómetros y 3 premios de tercera categoría entre Liria y Cuenca. Ya comenzó la etapa, doctor Londoño. Muchas gracias, Tata. Y en un minuto estaremos con el doctor Fernando Vargas Kemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, en cuyo número nos encontramos, dicho sea de paso. Somos víctimas de una guerrilla y nos van a indemnizar con los traperos viejos de la guerrilla y los exprimidores de limones. Fernando Vargas Kemba estará en un minuto con nosotros en la Hora de la Verdad.